partículas. ¿De acuerdo? Dinámica de un sistema de partículas. Que en realidad es una extensión de dinámica de una partícula. Así que lo único que vamos a hacer es ahora analizar, tenemos dinámica de un sistema de partículas. De un sistema de partículas. Entonces ahora, en lugar de considerar una sola partícula que se mueve, vamos a considerar muchas partículas. O sea, si se tiene un sistema inercial de referencia, X y Z, están viendo, ¿no? Con un observador inercial. ¿Se ve lo que estoy haciendo? Sí, ingeniero. Ya, con un observador inercial y una base vectorial IJK que orienta el espacio. Entonces, ahora en lugar de tener una partícula, vamos a tener muchas partículas. Un sistema, es lo que se llama un sistema. Y cada una de esas partículas tendrá una trayectoria, como esta tendrá esa trayectoria, esta tendrá esta. Y esta partícula tendrá su velocidad y va a ser la partícula iésima. Con I igual a 1, 2, 3, 4, así hasta n, ¿no? Entonces tendrá su velocidad, tendrá una masa m sub i y tendrá una aceleración a sub i, ¿de acuerdo? Acá se tendrá la partícula de masa m sub k con una velocidad v sub k, y aquí se tendrá una aceleración a sub k. Bien, bueno, y así siguiendo, puedo darle, y aquí tendremos la partícula 1, por ejemplo, esta será la 1, con la masa 1, su velocidad v sub 1 y la aceleración a sub 1. Bien, entonces, cada una de estas partículas la vamos a identificar con un vector posición, que es este, el vector R sub i. Este será el vector posición R sub k. Y este será el vector posición R sub 1. ¿De acuerdo? Es el vector posición R sub 1. Bien, entonces la pregunta ahora es cómo analizar este nuevo sistema de partículas. Entonces vamos a introducir un concepto que es importantísimo en mecánica y en la física, es que si uno tiene un sistema de partículas como este, por ejemplo, entonces vamos a definir un punto que se llama el centro de masa. El centro de masa. Bien, entonces la posición del centro de masa, si este es otra vez el sistema de referencia, la posición del centro de masa, R sub Cm, se define, es una definición, ¿de acuerdo? Se define como la suma de las partículas Mi por Ri sobre la suma total. A ver, vamos a desarrollar esto para que se entienda. ¿Qué significa RCM? Creo que llegó alguien, ¿no? ¿Dónde está el que llegó? Ya, sigamos. ¿Se ve la pantalla? Sí. Bueno, entonces, la posición del centro de masa será, fíjense, desarrollamos la sumatoria. Cuando escribo sumatoria de MI, RI, lo que estoy escribiendo en realidad es la sumatoria, como ustedes vieron en álgebra, desde I igual a 1 hasta N, ¿no? O sea, esto va a ser
esto va a ser M1 por R1 más M2 por R2 más, y así siguiendo, voy sumando hasta llegar al último valor, que es, en algún lugar tendré MI por RI más MM por R sub N. Y divido por la suma de las masas. Esta sumatoria es la suma de las masas, es decir, es M1 más M2 más M sub N. Esta suma de las masas es lo que vamos a llamar la masa total M mayúscula. Es la masa total. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió, jóvenes? Sí. Bien. Ahora, si seguimos, RCM, bueno, se ve de nuevo, ¿no? RCM en realidad es X sub CM según más Y sub CM según J más Z sub CM según K. Es decir que si este es el sistema de referencia, X y Z, y este es el observador inercial, el centro de masa estará ubicado en un punto que tiene coordenadas XCM, ICM y Z sub CM. Y por supuesto, este es el vector RCM. ¿Se entendió? Entonces, si yo quiero obtener XCM, basta con escribir aquí XCM. O sea, aquí ya pondría XCM va a ser igual a ¿quién? Ya no escribo, sino directamente sumatoria de las MI, y en lugar de poner RI, ¿qué voy a poner? X sub I sobre sumatoria de las MI. Si quiero obtener I sub CM, ¿qué hago? Hago sumatoria de las MI por I sub I dividido sumatoria de las MI. Y si quiero Z sub CM, esto será sumatoria de las MI por Z sub I sobre sumatoria de las MI. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Bueno, entonces sigamos. Entonces, si RCM, si RC sub M se puede expresar como sumatoria de MI por R sub I, todo dividido sumatoria de las MI. Si ahora derivo, como es la derivada de una suma, piensen en la expresión, piensen en esta expresión, piensen en esta expresión. Es la derivada de una suma. Para masa constante será la derivada de esto, como todo esto es una constante, o sea, se sale fuera. Y esto queda m constante por la derivada de esto. O sea, ¿qué nos queda al final? Al final queda que si uno deriva, ¿qué vamos a tener? RCM punto, que va a ser la velocidad del centro de masa, que va a ser la sumatoria de MI por esta derivada, es decir, por R sub I punto, ¿no? Todo dividido sumatoria
de MI. Y si ahora derivamos nuevamente R sub CM, tendremos BCM punto igual a CM, será igual a la sumatoria de M sub I por R sub I, dos puntos, ¿no? O esto también puede expresarse como sumatoria de M sub I por B sub I sobre sumatoria de M sub I. Por B sub I, punto. Y esto será la aceleración, ¿de acuerdo? ¿Se entendió hasta acá, jóvenes? ¿Se entendió hasta aquí? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Que solo escucho la misma voz. Sí, ingeniero, todo claro. Sí, ingeniero. Bueno, ahora quiero, esto que voy a hacer ahora es extremadamente importante que lo entiendan. Hay un sistema, ustedes saben que uno escoge sistemas de referencia que simplifiquen el análisis. O sea, un sistema de referencia que no simplifica el análisis no sirve, no es práctico. O sea, puede tener interés académico, pero no es práctico, y no es práctico desde el punto de vista de la ingeniería. Entonces, en esas condiciones, lo que se hace es seleccionar en la mayoría, 95% de los problemas, presten atención a este concepto, en el 95%, más de los 98%, dejo un 2% porque por ahí hay algún caso particular, pero yo no me he topado nunca con ninguno, ¿no? En la práctica. Entonces, lo que sucede es que uno selecciona como sistema de referencia, uno hace coincidir o con quién, con el centro de masa. Entonces uno tiene las partículas alrededor del centro de masa. ¿Se entendió? Entonces uno escoge el sistema de referencia, el origen del sistema de referencia se pone en el centro de masa. ¿Se entendió? Este sistema de referencia que cumple con esta condición se llama sistema C. Sistema C. Es una curiosidad el nombre, ¿no? Ahora, fíjense que si aquí nosotros, presten atención aquí, si escogemos ese sistema de referencia, ¿cuánto vale RCM en el sistema C? ¿Cuánto vale? 0, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Están ahí, jóvenes? Sí, Inge, disculpe, voy a salir y voy a entrar ya, de que mi teléfono estaba triado. Ya, te doy entrada. A ver, ¿se entendió por qué RCM vale 0 en el sistema C de referencia? Sí, Inge. Aquí. Ahí. Fíjense que en el sistema C de referencia vale 0. Entonces, si vale 0, esto es igual a 0 en el sistema C. Y la derivada de 0, 0 vector, ¿cuánto da? 0. Y la derivada de 0 da 0. O sea que en el sistema C de referencia, RCM, BCM
y ACM, ¿cuánto valen? Son iguales a 0. En este sistema de referencia, no en otro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos un paso adelante. Fíjense, para que este término, o este término, o este término, o este término sean 0, ¿no? Podría ser que la suma de masa sea infinita, porque algo dividido infinito va a dar 0, pero eso no tiene sentido. Lo que tiene que cumplirse es que para que esto se cumpla, esta suma tiene que ser 0. Esta suma tiene que ser 0 y esta suma tiene que ser 0. O sea que si la hipótesis es esta, si O coincide con el centro de masa, entonces la suma de M sub I por R sub I, ¿cuánto vale? 0. ¿No? La suma de MI por B sub I, ¿cuánto vale? 0. Y la suma de M sub I por A sub I, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, hecha la definición de centro de masa, ahora lo que vamos a hacer, como ya ustedes imaginan, es definir las tres leyes de conservación, de la mecánica clásica: conservación de la cantidad de movimiento, conservación de la energía y conservación del momento angular, pero no para una partícula, sino para un sistema de partículas. Vamos a volver a repetir toda la formulación que ya hicimos para una partícula, pero ahora para un sistema de partículas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a hacer para un sistema, lo que se llama la dinámica de un sistema de partículas, ¿no? Habrá conservación de la cantidad de movimiento, conservación de la energía, magnitud escalar, y conservación del momento angular. Entonces empezamos con conservación de la cantidad de movimiento. Bien, ¿no? Empezamos con conservación de la cantidad de movimiento. Bien, he vuelto a la pizarra, ¿no? Entonces, si ahora uno define un sistema de partículas, y se tiene el sistema X y Z, es muy importante que entiendan la definición para que no se pierdan con las fórmulas. Entonces, tengo un conjunto de partículas, pero vamos a definir tres en particular, para que se entienda el concepto. Aquí tengo una partícula, aquí tengo la otra y aquí tengo la otra. A esta partícula, según el apunte, esta tiene una masa M sub I, ¿de acuerdo? Y se la identifica con el vector posición R sub I. Esta tiene una masa M sub J y se la identifica con el vector posición R sub J. Bien, y luego a esta de aquí la llamamos, según el apunte, M sub K, para mantener la misma nomenclatura, ¿no? Y se identifica con el vector R sub K. ¿Se entendió hasta ahí? Ahora, ¿se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, claro. Todas las fuerzas externas que actúan sobre la partícula I la vamos a llamar F mayúscula I. Esta es la resultante de las fuerzas externas que actúan sobre I. Y esta será la resultante, F mayúscula,
de todas las fuerzas que actúan sobre K. Y esta de aquí será la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre J. Bien, hasta ahí no hay nada nuevo, jóvenes. Siempre tenemos la masa y la resultante de las fuerzas, la resultante. Pero en un sistema de partículas, además hay que considerar lo que se llaman las fuerzas internas. Entonces, las fuerzas internas es producto de la interacción entre partículas. Entonces, entre esta y esta partícula habrá una fuerza, que es la fuerza, fíjense, la fuerza interna en minúscula. La fuerza interna que actúa en la partícula I debido a la acción de J. Y esta de aquí, por acción y reacción, será la fuerza interna que actúa en J debido a I. Y esta de aquí será la fuerza interna que actúa en K por la acción de I. Y esta fuerza de acá será la fuerza interna que actúa en K por acción de J. Y esta por acción y reacción será la fuerza interna que actúa en J por acción de K. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y nos está faltando esta. ¿Cómo se llama esta? La fuerza interna que actúa en I por acción de K. ¿Se entendió cómo definir las fuerzas internas? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aislar una partícula. Esta la vamos a aislar. Y le vamos a aplicar la segunda ley de la dinámica para esta partícula aislada. Entonces, fíjense que para esa partícula aislada, ¿no? Por supuesto, FIJ por acción y reacción es igual a menos FJI. FIJ por acción y reacción es igual y opuesta a menos FJI, ¿no? Bueno, entonces, si ahora, antes de eso quiero, no, está bien. Entonces, si ahora queremos hacer la suma de las fuerzas que actúan en I, las fuerzas internas que actúan en I, la resultante de las fuerzas internas que actúan en I, fíjense, va a ser la fuerza en I que actúa debido a J y sumo respecto de quién, de J, desde J igual a 1 hasta N, pero con la condición de que I sea distinto de J, porque no pueden ser iguales, porque la fuerza de I que actúa en I no tiene sentido. Entonces esto va a ser así, miren, FI, la fuerza que actúa en I debido a 1, más la fuerza que actúa en I debido en 2, más, y así siguiendo, la fuerza que actúa en I debido a J. ¿Se entendió la sumatoria? Y el subíndice es J. Y esta es la resultante de las fuerzas que actúan en I, las fuerzas internas. Ahora, la fuerza que en I, debido a I, esto vale 0. Por eso se plantea la condición de que I sea distinto de J. ¿Se entendió? ¿Está? ¿Está o no está, joven? Sí, ingeniero, todo claro. Bien. ¿Todos o solamente dos? Bueno. Entonces ahora vamos a plantear la ley de conservación de la cantidad de movimiento para esta partícula. Para esta partícula, para esta que he aislado. Entonces, ahí fíjense que tengo suma de fuerzas es igual a dp de t, o sea, es la ley fundamental para una partícula, tiene que cumplirse, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí no hay ningún misterio. Entonces, para la partícula I, ¿qué tenemos? Que la suma
la resultante de las fuerzas que actúan en I, la resultante de las fuerzas que actúan en I, más la suma de todas las fuerzas, este término, las fuerzas internas que actúan en I debido a la acción de 1, 2, 3, y así siguiendo, con I igual a 1 hasta N y con I distinto de J. Fíjense que ya pusimos la fuerza externa, FI, y todas las fuerzas internas. Eso tiene que ser igual a ¿quién? A la variación, a la interacción, el cambio de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. ¿Estamos? ¿Estamos donde estamos? Sí. Ahora, si yo quiero agarrar y hacer el análisis para todas las partículas, sumo con respecto a I. Entonces digo, la sumatoria de I. ¿Y de cuánto a cuánto sumo? De I igual a 1 hasta N. Sumo para todas, ¿no? Todas las fuerzas externas sobre el sistema de partículas, más la sumatoria de la sumatoria. O sea, ahora tengo la sumatoria desde I igual a 1 hasta N, de la sumatoria desde I, esto es desde J, aquí hay un error, de J igual 1 hasta N, con la condición, ay Dios mío, es súper sensible el puntero, con la condición de que I sea distinto de J, FIJ, ¿de acuerdo? Va a tener que ser igual, y aquí doy dos pasos, a la sumatoria de la derivada, pero la suma de una derivada es la derivada de la suma, ¿están de acuerdo? Entonces directamente pongo la derivada de la suma de las cantidades de movimiento. Y esta suma es P1 más P2, es la cantidad de movimiento total, es la cantidad de movimiento total. O sea, esto será de P a dt. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ¿cuánto vale esta suma? Acá está. Ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale esta suma? ¿Cuánto vale? Vale 0, jóvenes. Esta suma vale 0. ¿Por qué vale 0? Miren, lo voy a hacer una vez y después ya ven la expresión y vale 0. Fíjense, primero desarrollamos la primera sumatoria. Sumatoria de I igual 1 hasta N y desarrollo la primera. De FI1 más FI2 más FIN. Todo vector. Y ahora desarrollo la segunda. Entonces, fíjense, para esta será F11 más F12 más F1N. He resuelto este término. Ahora hago el siguiente, lo voy a hacer con otro color. Hago este término. Será F21 más F22 más F2N. ¿Estamos de acuerdo? Y así siguiendo, sigo sumando. Pero fíjense, F11 vale 0, F22 vale 0, F33 vale 0. ¿Y cuánto vale F12 y F21? F12 es igual a menos F21. ¿Se entendió? Entonces, este se cancela con este. Y este, y así siguiendo, y este se cancela con este. Y este se cancela con este. ¿Se entendió por qué es 0?
Sí, Entonces, jóvenes, hemos llegado a la fórmula de que esta de aquí vale 0 vector, entonces nos queda que suma de fuerzas es igual a dp de t. Listo, pero ¿esta qué es? Esta es la resultante en todo el sistema. Esta es la resultante de la suma de fuerzas externas sobre todo el sistema de partículas. Ahora, ¿cuánto vale esto? Volvamos otra vez un poquito. Volvamos a esta expresión. Esto es igual, volvamos a la anterior, derivada respecto del tiempo de la sumatoria de las PI. O sea, esto es la derivada respecto del tiempo de la sumatoria de las MI B sub I. ¿Estamos de acuerdo? Pero por definición de centro de masa, BCM, la velocidad del centro de masa, era igual, por eso es que se define el centro de masa de esa forma, porque es extremadamente útil. Es igual a la sumatoria de las MI BI sobre sumatoria de las MI. O sea que de aquí esto implica, si paso esto multiplicando, que, y no se olviden que esta es la masa total del sistema, M mayúscula, entonces MBCM, o sea, la cantidad de movimiento concentrada en el centro de masa es igual a la suma de las cantidades de movimiento que vale sumatoria de MI B sub I. ¿Estamos? O sea que, si seguimos con esta expresión, F es igual a MBCM, la derivada respecto del tiempo de MBCM. Listo. Y esta es la ley de conservación de la cantidad de movimiento para un sistema de partículas. Ahora, nuevamente, si, hipótesis, si M es una constante, entonces esto puede salir fuera y nos queda que la resultante de las fuerzas externas es igual a M por la derivada de BCM respecto del tiempo. ¿Y esto cuánto vale? La aceleración del centro de masa. O sea que, jóvenes, hemos llegado a la grandiosa expresión de que para un sistema de partículas, la resultante de las fuerzas es igual a la masa, para masa constante, por la aceleración del centro de masa. Sigue siendo fuerza igual a masa por aceleración, solamente que ahora considero la resultante de las fuerzas, la masa total, que es la sumatoria de las masas ahí, y en lugar de tomar las aceleraciones una por una, considero la aceleración del centro de masa, definida como la suma de las masas por A sub I dividido la suma de las masas I. ¿Se entendió? sí. Bueno, jóvenes, listo. ¿Ven? Si entendieron dinámica de una partícula, dinámica de un sistema de partículas es una pichanga. O sea, es muy simple. Simplemente que ahora tenemos que considerar el centro de masa, no las partículas aisladas, sino el centro de masa. Bien, el centro de masa. Entonces, el sistema de partículas se mueve como si toda la masa estuviera concentrada en una partícula. ¿Y esa partícula cuál es? En un punto, no una partícula, en un punto. ¿Y ese punto cuál es? El centro de masa. Entonces, jóvenes, cada vez que hay un problema complejo, por muy complejo que sea, porque participan muchas partículas, ¿qué hay que buscar? El centro de masa. El centro de masa. Exactamente. Hay que buscar el centro de masa y reducir todo el movimiento, todo el análisis, hay que reducir todo el análisis al movimiento, al análisis del movimiento
del centro de masa. Bien. Bueno, ahora, cuidado con la sustitución del sistema de partículas por el centro de masa. Bien. Voy a poner un ejemplo que creo que ya lo he puesto en clase, pero si no lo pongo de nuevo. Miren, si yo tengo una barra como esta y la someto a una fuerza de tracción, F, como esta, aquí tenemos tracción, no hay ningún misterio, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la suma de fuerzas aquí? Vale 0, ¿están de acuerdo? Sí, sí. Bueno, si ahora tomo la barra y la misma barra y la someto a un esfuerzo ya no de tracción, sino de compresión, o sea, hago esto, y aquí pongo F, y aquí pongo F, ¿cuánto vale la resultante? Vale 0, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Ahora, miren la pantalla. ¿Me ven? Esta va a ser la barra. O sea, ¿la ven la barra? ¿Ven mis dos manos? Son las fuerzas. Si yo trato de romper, estoy haciendo un gran esfuerzo. Y puedo romper el papel traccionándolo. Me cuesta, ¿no es cierto? ¿Cuesta o no cuesta? Cuesta y cuesta. Sí, Cuesta. ¿Y la resultante cuánto vale? 0. 0. Porque si no se estaría moviendo. Ahora, hago el mismo ejercicio. Tomo la misma barra y la someto a un esfuerzo de compresión. ¿De acuerdo? Entonces someto la barra a un esfuerzo de compresión. Y fíjense cómo el sistema colapsa con el mínimo esfuerzo. Porque hay pandeo. Porque hay el fenómeno de pandeo, ¿no? Entonces, pero la resultante sigue siendo 0. Entonces, cuidado cuando se sustituye el conjunto de fuerzas por la resultante. Porque en algunos casos podemos tener, en el ejemplo estático, tenemos tracción y hay un comportamiento de resistencia de materiales del material, y en otro caso tenemos compresión y por pandeo hay el colapso del material con mucho menos carga. ¿Se entendió el ejemplo estático? Sí, ingeniero. Ahora, veamos el caso dinámico. En el caso dinámico, que es el que nos interesa, si se tiene una masa aquí y aquí se tiene otra masita, si las dos masas son iguales, o aquí tengo MA y aquí tengo MB, aquí tendré el centro de masa, ¿de acuerdo? ¿Estamos o no estamos? Y aquí tengo MA y aquí tengo MB. Ahora, en este caso, aplico la fuerza en B. Y en este caso aplico la fuerza en A. En este caso, ¿cuánto vale F? F vale MA más MB por la aceleración del centro de masa. ¿Están de acuerdo? Y en este caso, el centro de masa está aquí también. En este caso, también vale esto, ¿o no hay algún cambio? No, es lo mismo. Y fíjense que en este caso se mueve B y en este caso se mueve A. Pero a los fines de la representación del sistema, en este caso se está moviendo el centro de masa hacia allá y aquí también se está moviendo el centro de masa. Por eso se dice que este sistema, cuando hago que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración del centro de masa, no digo que este sistema es igual, sino digo que este sistema es equivalente. O en muchos libros aparece como equivalente. ¿Se entendió?
O sea, es equivalente, no es exactamente igual, porque si para que sean iguales, ¿no? Y tendrían que haber los mismos movimientos de las partículas. ¿Se entendió la sutileza, no es cierto? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Sí, se entendió. Bueno. Bien, ahora jóvenes, vamos un paso adelante. Si yo tengo ahora que la suma de fuerzas, vamos a dar el teorema de conservación de la cantidad de movimiento, pero para un sistema de partículas. Teorema de conservación de P para un sistema de partículas. Entonces, ya sabemos que la suma de fuerzas, la resultante, tiene que ser igual a la variación de P, o sea, la cantidad de movimiento resultante respecto del tiempo. Y esto también ya sabemos que para un sistema de partículas se expresa como sumatoria de B respecto del tiempo. ¿Estamos? Y para masa constante, o sea, hipótesis, masa igual constante, esto será masa por la aceleración del centro de masa. Y no nos olvidemos que cuando hacemos hasta aquí, esto es estrictamente cierto. Esto es igual. Esto es igual. Pero cuando ya aquí aparece el centro de masa, esto es equivalente. Ya, hecha esa, pero a los fines prácticos nosotros ¿qué vamos a hacer? Es igual, igual, igual. ¿Estamos de acuerdo? Pero no perdamos de vista que en este caso es igual y en este caso es equivalente. Bueno, en estas condiciones, el diferencial de P, o sea, la cantidad de movimiento total del sistema de partículas, tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas por diferencial de P. Y si ahora uno integra entre una cantidad de movimiento entre una cantidad de movimiento inicial y una cantidad de movimiento final, y entre un tiempo inicial y un tiempo final, esto nos da la cantidad de movimiento final del sistema de partículas menos la cantidad de movimiento inicial del sistema de partículas. Y esto no es otra cosa que el impulso angular, o sea, esto también lo puedo escribir como la sumatoria de la integral de f diferencial de t, desde ti hasta t, f. Pero esto de acá es el impulso angular sobre la partícula i, o sea que esto va a ser la suma de los impulsos lineales, perdón. Entonces esto va a ser igual a la suma de los impulsos lineales. O sea, y a esto lo llamamos el impulso total. O sea que, jóvenes, esto implica que la cantidad de movimiento final es igual a la cantidad de movimiento inicial más el impulso. Es decir, que se mantiene el teorema de conservación de la cantidad de movimiento. No cambia. Para un sistema de partículas es el mismo. Solamente que ahora esto es la suma de las cantidades de movimiento finales, P sub J, esto es la suma de las cantidades de movimiento P sub J iniciales, esto es de inicial, ¿no? ¿Y esto qué es? La suma de los impulsos angulares. O sea, antes era una cantidad de movimiento final para una partícula, una partícula, una partícula. Ahora es la suma vectorial para todas las partículas, y para todas las partículas. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, ahora un paso más adelante. ¿Qué hora es? ¿Tienen hora? 10:15. 10:15. Ya. 10:15. Sigamos Bueno, bien. bien, entonces, ahora, ¿me van siguiendo o ya se aburrieron? Siempre lo seguimos. Sigue. Estamos despiertos. Ya, entonces,
Si ahora ustedes saben que todo hay que referirlo a sistemas inerciales, todo hay que seguirlo a sistemas inerciales. Entonces, si este es el observador O, y esto es X, esto es Y, y esto es Z, y es el observador O, y esta es la base vectorial que define el sistema de referencia inercial, I, J, y K. Bueno, ya sabemos que nosotros no somos el observador O, entonces vamos a tener aquí un observador O'. ¿Estamos de acuerdo? Ese somos nosotros, ¿no? Que nos estamos moviendo, o sea, y no hay posibilidad de cambiar eso. Entonces el movimiento, la descripción es relativa. Y aquí tenemos la base vectorial I', J', y K'. Y tenemos aquí el sistema de partículas. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Ahora, Sí. ¿qué vamos a hacer nosotros? O' va a coincidir con quién? Con el centro de masa. O sea, vamos a poner siempre, para simplificar el análisis, al observador O' coincidente con el centro de masa. Pregunta, ¿puedo poner al observador O' aquí? Aquí podría poner O'. Y aquí estar con el sistema de partículas, sí puedo, pero es un lío. Entonces, si este es el centro de masa, ¿dónde voy a poner el observador O'? Lo voy a poner aquí. ¿Se entendió? Porque eso hace que se simplifiquen las ecuaciones y aparezcan los ceros, porque es el sistema C de referencia para el observador O'. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, entonces en esas condiciones lo que viene es muy simple, porque fíjense, si esta es la posición del definida por E y esta es la posición definida por R', fíjense que esta es la posición de RO'. Entonces siempre se cumple la ecuación que ustedes ya conocen, o sea, lo que mide O es igual a lo que mide O' más la posición del centro de masa, ¿de acuerdo? Más la posición del centro de masa. Y si ahora derivamos, esto va a ser B sub I' más BCM. Y la cantidad de movimiento, B sub I, será MI por B sub I igual a MI por B sub I' más MI por B sub M. Si ahora se busca la cantidad de movimiento, si se busca la cantidad de movimiento total del sistema, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar, suma vectorial, y sumo aquí, y aplico la propiedad distributiva de la sumatoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Sí, ingeniero. ¿Pero cuánto vale esto? Ya sabemos que vale esto, ¿sí o no? ¿Y cuánto vale esto? ¿Cero? Cero, porque exactamente vale cero. O sea, si, hipótesis, si O' coincide con CM, entonces ¿cuánto vale esto? Cero. Si no coinciden, no vale cero, jóvenes. ¿Se entiende? Si no coinciden, no hay como valga cero. Pero si coinciden, vale cero. Ahora, siguiente pregunta. Aquí, para no tener que hacer otro dibujo, que dibujar con... Aquí, presten atención aquí. ¿Cuánto vale este es el centro de masa? ¿Lo ven? Este es el centro de masa.
¿cuánto vale para esta partícula? ¿Cuánto vale el centro de masa? BCM. Y para esta, BCM. Y para esta, BCM. O sea que BCM en esta sumatoria, ¿cómo es? Es constante, o sea, esto va a ser M1 por BCM más M2 por BCM, ¿lo ven? Más, y así siguiendo. O sea que esto puedo sacar factor común y me queda BCM, factor común ¿de quién? De M1 más M2 y así siguiendo. O sea, esto es BCM por la sumatoria de las MI. O sea, esto vale M por BCM. O sea que, jóvenes, en otras palabras, esta es la cantidad de movimiento del centro de masa. O sea, P es igual a la cantidad de movimiento que mide O', que es esto, más MBCM. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta ecuación no la olviden porque va a aparecer un montón de veces. El concepto va a aparecer muchas veces. Lo que mide O es igual a lo que mide O' más la cantidad de movimiento del centro de masa. Ahora, si O' coincide con el centro de masa, entonces, ¿cuánto vale P'? Vale 0. Por lo tanto, lo que mide O es igual a lo que mide O', igual a M BCM. Lo que mide O es igual a lo que mide O'. Porque O', ¿qué va a medir? O' mide 0. Perdón, no. Lo que mide O no es igual a lo que mide. Ahí cometí un error. Lo que mide... Perdón. ¿O cuánto mide? MBCM. ¿Y cuánto mide O'? O' mide 0. ¿Se entendió? Sí. Bueno, jóvenes, agarren el apunte, por favor. Hoja 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Estamos? Nos vemos el martes con conservación de la energía y conservación del momento angular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió la clase o perdieron la atención? Se entendió, ingeniero. ¿Todos lo entendieron o solamente algunos? Sí, entendió. Sí, todos. Ya, bueno, jóvenes, clase avanzada. Clase estudiada. Clase estudiada. Bien, nos vemos martes, si Dios quiere, y ubiquen el punto conservación de la energía. No sé si se han dado cuenta que si ya manejan bien los conceptos de dinámica de una partícula, esto corre rápido. ¿De acuerdo? Porque estamos repitiendo lo mismo. Fíjense que hemos llegado al mismo concepto. ¿Dónde hemos terminado? En dinámica de una partícula. Pero que ahora, ¿cuál es la partícula? ¿Cuál es el punto que se analiza? Un sistema de partículas. El centro de masa. Claro, el centro de masa. O sea, en vez de estar estudiando las partículas por separado, ¿qué estudio? ¿Qué analizo? El centro de masa. Y eso es como analizar una partícula. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, así que el día de mañana, en todos sus problemas prácticos de ingeniería, ¿qué van a ir a analizar? ¿El movimiento de qué? Del centro de masa. Centro de masa. Todo se concentra en el movimiento del centro de masa. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, buen domingo. No se olviden de estudiar. Nos vemos el martes. Hasta luego, ingeniero.